es, si el alma y el espíritu no muere, ¿qué es lo que resucita a Dios y para qué lo resucita? Gracias. Pues adelante Diego, y luego nuestro hermano Adán. Bueno, pues en primera parte, lo que resucita el Señor es lo que muere. En este caso es el cuerpo. ¿Para qué lo resucita? Sencillamente para garantizar la vida eterna, para la glorificación, el cuerpo que necesitaremos para el reino del milenio. Es decir, Dios se glorifica en eso. Es decir, el otro día, predicando en Manises, en la iglesia que por la gracia del Señor estoy pastoreando, les hacía un panorama de escatología predicando y les decía que Dios es tan soberano en lo que es suyo, que Él quiere resucitar el cuerpo para que parte de lo que es nuestro o que de lo que estamos compuestos no se quede como separado de nosotros. El Señor, si nos ha santificado el espíritu, alma y cuerpo, Él quiere volver a reunirlo todo. Y Dios es glorificado en eso, en que Él perfecciona todas esas cosas, ¿no? Es decir, el objetivo de esa plenitud en la resurrección es para que Dios sobre todas las cosas sea glorificado. Resucita el cuerpo y lo resucita para su propia gloria. Eso es lo que puedo aportar. Yo sé que Adán tiene mucho más que decir, pero adelante. No, hombre, a ver, estamos de acuerdo en que lo que resucita es el cuerpo, que es lo que muere. El asunto es que en ese para hay muchas implicaciones teológicas a las cuales seguro que no vamos a llegar hoy. Yo por lo menos no tengo ni siquiera la capacidad para hacerlo. Porque las implicaciones teológicas es que la separación del espíritu y el alma del cuerpo es una consecuencia del pecado. Entonces, una de las cosas por las que resucita es porque es algo que el pecado afectó y que Dios, que ha muerto con esos pecados y esas consecuencias, restituye lo que el pecado afectó. Y en eso es la muerte, es lo primero. ¿Vale? Y por esa vía podemos, por eso digo, hablar de muchas implicaciones teológicas. ¿El para qué lo resucita? Pues en realidad es por qué lo resucita más que para qué. Lo primero es por qué. ¿Por qué? Porque la corrupción del pecado ha separado el cuerpo del alma y el espíritu. A consecuencia del pecado hay corrupción, hay enfermedades, hay muerte, hay separación. De nuevo el Señor tiene que volver a restaurar el estado de Edén, dicho sea de alguna manera para que la gente se ubique. ¿Cómo restaurar el estado neutro en el que estaba Adán, el primer Adán, antes de pecar? Porque todo lo que rompió el pecado, Cristo lo tiene que restaurar. Pues tiene que restaurar la vida incontaminada, inmarcesible, incorruptible del cuerpo, y por eso le va a dar vida glorificada, con una esencia más espiritual que material, porque dice que resucitan cuerpo espiritual. Pero lo que resucita es exactamente lo que tiene que ver con la materia anterior y sobre todo creo que es más que materia interior, incluso una identificación. Tiene que ver con la identificación anterior. Quien muere Adán, para que me explico, muere Adán, resucita Adán, no resucita otro cuerpo, resucita el cuerpo de Adán. Y Dios restaura el daño que había hecho el pecado, porque para eso murió y para eso resucitó, para aplicarnos todos los beneficios que habíamos perdido por el pecado. Y uno de ellos es eso, es la incorrupción del cuerpo. Entre mil implicaciones teológicas que ya te digo que no tengo capacidad ahora ni para recordar. Pero tiene que ver con eso, las consecuencias del pecado que Dios restituye. Una locura que no alcanzó ni yo a entender. Está súper bien explicado por los hermanos. Aquello que Dios no quería, que era que el hombre cayera y el pago del pecado es la muerte, pues como dice, ha venido a cambiar lo que se rompió. Como dice en 1 Corintios 15, ¿dónde está muerte tu aguijón, sepulcro tu victoria? Se olvida la muerte en victoria. Así que de eso nos está hablando. Hay un antes y un después. Y el Señor ha venido a restituir todo lo que se había perdido. Y Él, pues, salva el espíritu, el alma y el cuerpo. Somos tripartitos y aquí no se queda nada.
el alma y el espíritu, como ha dicho el que ha preguntado o la que ha preguntado, se van al cielo directamente, pero aún nuestro cuerpo que queda aquí hasta el rapto, pues también se irá, por supuesto. La Vamos a otra redención. pregunta. Yo también tengo preguntas después para ti, José María, que yo sé que de historia sabe muchas cosas y luego voy a hacer preguntas yo también, en serio, ¿eh? Bien, muy bien. Ya te apañarás con él. Bueno, pues aquí Ramón Jiménez nos pregunta, buenas noches, bendiciones para todos. Mi pregunta es, en los Salmos habla del Señor de Jehová, Javé, que son individuales pero independientes. Pero saber quién es quién de los tres, yo creo que está un poco, la formulación está un poco confusa, no sé si la entendéis vosotros. Yo sí le cojo lo que quiere decir. Quiere decir que cuando habla de Jehová, ¿a quién identifica? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Por ahí va Por ahí va así. la pregunta. Adelante, Adán. Ahora cambiamos. Queda primero Adán, luego nuestro hermano Diego. Pues a ver, hay muchos versículos en los Salmos que luego en el Nuevo Testamento se nos enseña quiénes son, por paralelismo, pero no todos los podemos saber. Y aunque decimos se nos enseña quiénes son, en realidad la identificación es Jehová uno, ya está. Él no tenía en cabeza la distinción de personas dentro de la Trinidad, o al menos hasta donde sabemos. Lo que, por ejemplo, cuando dice, cuando escuches hoy su voz, no endurezca vuestros corazones, como el día de Meriba, en el Salmo dice, y luego en Hebreos nos dice que es la voz del Espíritu Santo, por ejemplo. O otros versículos que dice Jehová, o por ejemplo le llama a Dios en el Salmo 45, creo que era el 45 versos 5 y 6, cuando en Hebreos 1.8, profesor, Hebreos 1.8 que dice tu trono, oh Dios, era el Salmo 45 versos 5 y 6, ¿no? Que le dice tu trono, oh Dios. ¿De qué Dios se trata? Es del Dios, es de la deidad, pero vemos que es el Padre que se lo dice al Hijo según Hebreos 1.8. Claro, eso no lo podemos saber solo leyendo el Salmo. Claro. O como en el Salmo 102, creo que es versículo 25, 26, 27, cuando dice que Él es eterno, que sus días no se acabarán, que Él ha creado todas las cosas con sus manos, y lees el versículo y dices, habla de Jehová, de Dios, el único, punto. Y luego Hebreos capítulo 1, versos 10 y 12, se lo refiere al Hijo. Entonces, realmente es indiferente a quién se lo esté refiriendo como persona individual, aunque se entiende la pregunta. ¿Cómo podremos saberlo? Pues en cada versículo, si vemos un paralelo en el Nuevo Testamento, de acuerdo, pero si no lo vemos, pues simplemente se refiere a Dios y ya está. Si lo vemos como en el Salmo 45, versos 6 y 7 y 8, o en el Salmo 102, versos 25 al 27, pues bien. Pero si no lo vemos en el Nuevo Testamento, nadie puede afirmar, esto se refiere a Cristo. Porque yo a veces he leído los Salmos y es verdad que he visto características que he dicho, es que parece que está hablando de Cristo. Pero como no hay un paralelo y tampoco hay alguien de autoridad que lo diga, pues no lo terminas de afirmar. Lo piensas, pero no afirmas nada. Y ya está. Adelante, Diego. Como ha dicho el Adán, y ya está. Es que más no podemos añadir nada más. Si no tuviéramos las referencias del Nuevo Testamento, no podríamos designar a quién se refiere, ¿no? Nada. Leyendo los salmos tenemos que encajonar que se está refiriendo a Dios. No hay más. Llámalo Ja o llámalo Jehová o Señor. Da igual, No hay, claro. no hay una distinción si no tuviéramos una referencia al Nuevo Testamento, como bien lo explicó. Se está refiriendo al Señor. Poco más. Tienen razón los hermanos, porque tenemos que pensar en la mente judía, que creían en el único Dios, y para ellos, cuando aparece Jesús diciendo que es el Hijo de Dios, para ellos la Trinidad es algo muy extraño, como todos sabemos. Entonces ellos identifican a Jehová siempre con Dios y ya está. Pero tenemos que entender que nosotros creemos en un Dios en tres personas, como sabemos y lo sabemos con seguridad. Pero tenemos que poner algo que nos da luz, y es que cuando se pronuncia por primera vez el nombre de Jehová o Yahvé o el nombre sagrado, el tetragramatón, nos lo dice el Padre.
El que lo dice es el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová es el Cristo preencarnado. Y eso también nos tiene que dar un poco de luz. Pero si nos vamos a textos, por ejemplo, como Zacarías 3, cuando dice, y dijo Jehová, Jehová te reprenda, Satanás. Entonces, ¿quién? Pues hay un Jehová, que es el Hijo, que dice que el Padre te reprenda. Y vemos dos Jehová, uno que es el Padre y otro que es el Hijo. Por tanto, también a veces nos tenemos que guiar con el contexto. Si vamos, por ejemplo, al tríptico de Salmos 23, 24 y 25, que nos habla del buen pastor, del gran pastor y del príncipe de los pastores, ¿quién es? Ese es Jehová. Si el Salmo 22, por ejemplo, el 23 y el 24 tiene que ver con salmos mesiánicos. Por tanto, está hablando de Cristo. Entonces tenemos que ir también al contexto. Pero tenemos que entender que el nombre es tanto del Padre como del Hijo y como del Espíritu Santo. Por supuesto, es de Dios. Porque tenemos que saber que Dios es un ser en tres personas. Claro, si en el Nuevo Testamento nos perdemos un poco. Como cuando dice yo soy el primero y el último, el principio y el fin. En Isaías 40, Isaías 44. Luego te vas a Apocalipsis y te dice que Jesús es el primero y el último, el primero y el fin, el primero y el postrero. Y yo siempre le pregunto, ¿quién es el primero y el postrero? Me responde Jehová. Yo le digo, pues no dice Apocalipsis que Cristo. Y dice Cristo, le digo, no dice Isaías que Jehová. Porque es la misma deidad, no hay más. Claro, Es Dios, un solo ser. Tío Pichón, Adán, disculpadme, está el hermano José un ratito esperando ya, que ya está con nosotros. Si os parece bien. Adelante. Sí, claro. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, José, Dios te bendiga. Buenas noches, que Dios os bendiga mucho. Disculparme por entrar un poquito más tarde y nada, saludos a mi hermano Pichón, al maestro, mi hermano Diego, mi hermano Adán, al tío Carlos y a toda la audiencia. Como siempre, un honor, una bendición y agradecido de que os acordéis de mi persona para compartir. Amén. Nada, pues deciros, queridos hermanos, que no sé si has escuchado mientras estabas ahí la pregunta que hablaban de cuando se habla de Jehová, ¿a quién se refiere? Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y no sé si has escuchado alguna de las respuestas. ¿También nos quieres decir algo? Adelante. Bueno, creo que la pregunta está contestada y solo hacer énfasis en lo que decían los hermanos. Creo que la revelación de Dios, creo que tenemos que entender sobre todo que es una revelación progresiva. Y en el progreso de la revelación, Dios no se revela plenamente en el Antiguo Testamento, como bien decías, como un ser en tres personas, no explícitamente, aunque sí implícitamente. Y por eso el hecho de que dijera Adán de que si no tenemos el Nuevo Testamento, es difícil el desgranar el Jehová. Yo creo que, como bien decís, se aplica a los tres en diferentes momentos, de diferentes formas, y creo que es tarea del lector, del estudiante, el descifrar en qué momento se refiere a qué persona de la Trinidad. Muy bien. Así que está clara la respuesta, aclarada la pregunta, así que vamos a otra pregunta si la hay. Sí, vamos. Aquí tenemos bendiciones. Ah, sí. El hermano Pipo nos pregunta, bendiciones, ¿cómo podemos diferenciar cuando se habla de una teofanía o una cristofonía? Tenemos que decir que es lo mismo, porque teofanía como aparición de Dios Padre no hay. Así que eso primero. Claro. A Dios nadie la visto. Adelante. Esta te toca a ti, José, que adelante. Bueno, precisamente porque Dios de alguna manera se tiene que revelar, tiene que hacerlo a través
de medios que el ser humano pueda comprender y pueda de alguna manera contemplar. Nosotros cuando leemos a Dios con un lenguaje familiar al ser humano. ¿Qué quiere decir esto? En teología se llama antropomorfismos. Por ejemplo, a Dios se le lee en la escritura como un Dios que tiene ojos y ve, que tiene boca y habla, que tiene su brazo poderoso. Y a Dios muchas veces la literatura bíblica nos habla del anciano de Dios. Entonces nos imaginamos a un Dios semejante a los seres humanos, pero en realidad es un lenguaje antropomórfico que utiliza la Biblia, que utiliza el Espíritu Santo para hacernos entender ciertas verdades esenciales acerca de Dios. Entre estas cosas, las teofanías son formas visibles que Dios utiliza para comunicarse con el ser humano, que le sean familiares a él o que transmitan una verdad eterna. Pero en sí no podemos decir que el Padre tiene esas formas ni tampoco tiene esas maneras. Dios es mucho más que eso. Por eso Ezequiel utiliza un lenguaje verbal que es común en todas sus profecías. Y lo que vi era semejante a, parecido a esto, como aquello. Y utiliza figuras familiares a nosotros porque lo que está viendo es inexpresable con su propio lenguaje o con sus propias formas y maneras. Y yo creo que las teofanías, entre otras cosas, son formas visibles que el Señor, en este caso, como bien dices, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se muestra para poder, de alguna manera, transmitir alguna verdad eterna a través de esa forma visible. Adelante, Adán. No, como decía José, claro que los antropomorfismos tienen mucho que ver en esto y ahí podemos rayar a veces sin darnos cuenta, locuras profundas y que resumamos todo diciendo que es antropomorfismos, también corremos ese riesgo, que no voy a poner ejemplos para no liarnos. Pero en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay formas de ver que es Cristo el que se muestra. Siempre creemos que son cristofanías. Cristofanías es aparición, la aparición. El Padre no puede aparecer porque al Dios Padre nunca le ha visto nadie, lo dice Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. Pero los ángeles están delante de su trono y ven su rostro día y noche. Pero se supone que ningún humano le ha visto. Y cuando le dice Moisés, muéstrate, yo quiero verte, le dice, me verás detrás de la piedra, cuando quite la mano verás mi espalda. Algunos creen, digo algunos creen, porque yo no lo sé al 100%, pero es algo bonito que podría ser. Como la Biblia dice que Jehová cargó en él los pecados de todo el mundo, algunos dicen que eso tiene que ver con que en la espalda de Jesucristo cargó los pecados de todo el mundo. Entonces, cuando le mostró su gloria, es como que le estaba revelando el Calvario a Moisés. En el momento en que le enseñó la espalda, le estaba revelando el Calvario. Y ese es Cristo, evidentemente. Cuando comió con Abraham, también creo que es una cristofanía, una aparición de Cristo, el ángel de Jehová. Los judíos, bueno, dirían algo que no quiero decir ahora para no dar pistas de herejías, pero una representación de Dios en la tierra que no le voy a poner el nombre que le ponen ellos porque no me apetece. Para que no busquen información que no quiero que sepan, sinceramente. Pero estaba ahí el Señor comiendo con ellos, literalmente, con un cuerpo que aparentemente era humano. Sin duda era una aparición de Cristo. Le llama el ángel de Jehová. Y para los judíos, ese ángel de Jehová es Jehová. Los judíos también lo creen así. Lo que pasa es que le ponen un nombre que no pasan a decirlo, pero como no quiero dar información que investiguen cosas que les vaya a confundir. No digo la frase y ya está, y lo dejo ahí. Pero siempre creemos que son cristofanías, apariciones de Cristo, porque el Dios Padre nadie la ha visto jamás, lo dice Jesús. Lo que ha dicho al principio el profe José María es esa línea. Antes de responder José ha dicho eso. Adelante, Diego. Poco más puedo añadir, creo que lo habéis explicado muy bien. Al Padre no lo ha visto nadie, nunca le vio jamás nadie en la tierra.
son apariciones o antropomorfismos en el Antiguo Testamento que hacen una referencia siempre al Señor Jesucristo. Es decir, que poco más podemos decir. Los hermanos ya lo han explicado de una forma magistral y muy clara. Así que decir que tanto cristofanía como teofanía está hablando prácticamente de una misma palabra, que la vemos un poco diferente porque teo siempre se refiere a Dios, pero que tenemos que decir que Jesús también es Dios. Y el ángel de Jehová también es Dios, por supuesto. Y ya está. Como decía Adán, San Juan 8:56 dice, Abraham vio mi día y se gozó. Así podemos saber que era el ángel de Jehová, era el que estuvo allí comiendo con Abraham, por supuesto. Vamos a otra pregunta. El hermano Jonathan Jiménez nos dice buenas noches, bendiciones. Mi pregunta es, ¿creéis que podríamos ser la generación del rapto? Esa es la pregunta de Jonathan. Eso lo creía hasta Pablo hace 2000 años, así que porque lo queramos nosotros. Pero adelante, Diego. Desde que me convertí, creo que en un momento u otro Cristo viene. Y esa misma referencia la leo en los apóstoles, la leo en las epístolas del apóstol Pablo. ¿Queremos buscarle las tres patas al pato? Podemos. ¿Queremos dar vueltas y vueltas hasta cansarnos? Podemos. Pero creo que sería algo sin sentido. Personalmente pienso, hermanos. ¿Que somos la generación del rapto? Puede ser. ¿Que quedan 2000 años más? Puede ser. Que tampoco no creo que falten 2000 años más. Pero no lo sé. Yo solo sé que quiero que Cristo venga. Y mientras Él viene, pues mi función es decirle a la gente que se arrepienta de sus pecados. Ya está. Yo no tengo otra función. Tengo un deseo y una función. Nada más. Adelante, Adán. Yo creo lo mismo que el hermano Diego, que no lo podemos saber al 100%. Es verdad que si nos ponemos a hacer cuentas de una de las interpretaciones que hay de esta generación no pasará, que algunos creen que son 70 a 100 años, según el libro de los Salmos, y esta generación no pasará sin que todo esto acontezca. Hace años yo sí lo creía así. Hoy he cambiado de opinión referente a eso. Creo que cuando habla de esta generación habla de esta raza, esta etnia, porque también se puede interpretar así esa palabra griega, que creo que era genao, la palabra griega, no me acuerdo, profe, pero creo que era genao o algo así. Y significaba también etnia. O sea, Israel no morirá sin que todo esto acontezca. Y de hecho, Israel ha sido indestructible. Que podemos también dar la teoría esa, que es una de las teorías de interpretación, que en 1948 se estableció la nación de Israel, que en un día fue levantada, eso sí, lo dice la Biblia, que la nación en un día será restaurada, y fue así. Creo que fue el 15 de mayo de 1948, si no me acuerdo bien, que fue cuando quería establecer el nuevo orden mundial el Papa del 2020. Qué casualidad. Pero que no lo sé realmente si esa teoría puede ser respaldada hoy, porque hoy, como pienso diferente acerca de esa palabra griega y pienso diferente acerca de este tema, que creo que Israel es indestructible, entonces hasta que Israel no puede ser destruida hasta que Cristo venga, que no significa eso de los años, que puede ser, si el José lo quiere explicar y él lo cree y le gusta, yo hoy día pienso diferente. Antes yo creía eso, justamente eso, lo de los 70 años, que creo que estamos casi al final, ¿qué tal? Creo que me estoy explicando lo que me refiero, que seguro que lo sabéis mejor que yo, por eso no lo estoy enfatizando mucho. Y ya está, entonces, ¿podríamos ser la del rapto? Podríamos ser. Es verdad que si hablamos de señales de antes del fin, dicen, siempre ha habido guerras, siempre ha habido pestes, cada 100 años, es verdad, pero es que desde el año 1900 hasta hoy, las pestes y las guerras son incontables. No es como los años anteriores. O sea, son incontables, tanto pestes como guerras como terremotos. Incontables. Que si nos ponemos a hacer una lista no acabamos hoy. Nos hacemos
expertos en medicina en un minuto. Y nada más, no sé, José. Bueno, pues es un tema que en el anterior programa también me tocó responder. Y bueno, ya sabéis más o menos mi opinión. Yo creo que, como dicen los hermanos, creemos en el rapto inminente, que es inminente, puede venir en cualquier momento. Y también creemos que el arrebatamiento no necesita señales. Lo que realmente la Biblia nos da señales es para la segunda venida. El arrebatamiento puede ser en cualquier momento, puede ser en este mismo minuto, como puede ser dentro de muchos años. La cuestión es la siguiente, la cuestión es, ¿podemos mirar las señales de la segunda venida como un preludio del arrebatamiento o como un antecedente del arrebatamiento? ¿Podemos? ¿En qué sentido? En el sentido de que el arrebatamiento entendemos que es también un evento escatológico que puede desencadenar, aunque no tiene por qué ser así, y subsecuentemente la gran tribulación. De hecho, entendemos que hay quien al presente frena el misterio de la iniquidad y entendemos que es la presente época de la Iglesia aquí en la tierra. Y en el momento en el que sea arrebatada, el anticristo, el hombre inicuo, el hombre de pecado, podrá manifestarse plenamente. Por lo tanto, entendemos que, aunque es verdad que son acontecimientos diferentes la segunda venida que el arrebatamiento, las señales de la segunda venida nos pueden dar, de alguna manera, una cercanía de cuán cerca está también el arrebatamiento. Número 2, si nosotros entendemos que no solo es el reloj profético, como se ha dicho muchas veces, Israel, sino que como las piezas de un puzzle empezamos a poner cada una de las señales que han de cumplirse para que Cristo venga, que ya prácticamente pues estamos viendo cómo se está tendiendo la alfombra roja, cómo se está asfaltando el camino, cómo se está preparando el escenario para un sistema que se va a parecer mucho o que ya se está pareciendo mucho al sistema que va a utilizar el anticristo dentro de esos 7 años de gran tribulación. Estamos viendo la configuración geopolítica, cómo ya está preparando un escenario para que gobierne un solo hombre con una sola moneda digitalizada que pueda controlar. Estamos viendo cómo la tecnología está preparando, entre otras cosas, un sistema de dominio y de control el cual nunca antes se ha visto. Estamos viendo cómo también la tecnología, este marco histórico, nos está dando un marco tecnológico donde se pueden ver un mismo acontecimiento a la misma vez en todos los países del mundo. Esto nunca ha pasado a lo largo de toda la historia. Y entre otras cosas, pues también, por supuesto, los eventos que están pasando en Israel. Es verdad que, entre otras cosas, pues desde que Israel fue nación en el 14 de mayo del 1948, desde entonces Israel ha crecido como nación, pero sabemos que también venía de un holocausto nazi. El antisemitismo de alguna manera no se dio tan fuerte en todas estas décadas como se está dando ahora por causa de la guerra de Gaza. Se está creando un antisemitismo que era, entre otras cosas, condición para que se terminara odiando y persiguiendo a Israel y justificando una persecución hacia el pueblo de Israel. Estamos viendo, entre otras cosas, también los pactos abrahámicos que está llevando a cargo Jared Kushner, y cómo el ecumenismo está más cerca que nunca, la inmoralidad, el pecado que está enfriando a la gente y la maldad que está enfriando a la gente, la apostasía, los falsos cristos, los falsos maestros, los tiempos como los de Noé. Creo que si unimos todas las piezas, por supuesto que está muy cerca el arrebatamiento. Y yo particularmente creo que sí, que somos la generación que verá el arrebatamiento. Me puedo equivocar, por supuesto, porque una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de los años es que lo primero, no se puede, en materia de escatología, ser 100% contundente
y decir esto es así y punto y se acabó, a no ser que sean doctrinas esenciales. En cuanto a escatología, tenemos que andar de puntillas y tenemos que saber lo que decimos. Y entre otras cosas, estas cosas no se pueden afirmar a la ligera. Pero si me preguntan si creo que somos la generación que vamos a ver el arrebatamiento, yo creo que sí. Amén. Nada, pues ya queda contestado. Hay posibilidad de que sí que seamos. ¿Por qué? Porque, como decían los hermanos, no hay constancia de que tenga que haber pruebas o para que venga lo que es el arrebatamiento, pero sí que hay, ¿verdad?, condiciones para que pueda venir lo que es la segunda venida. Y si las hay, esas señales ya de la segunda venida, pues quiere decir que está cerca, por supuesto. Pero sea que venga o no venga, nos vamos con el Señor en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Y eso es una vida. Abrimos los ojos cuando nacemos y los cerramos cuando morimos. Así que la vida del hombre es como la flor de la hierba. Así que sea un instante o sea una vida, es corta, ¿eh? Así que o viene o nos vamos. Así que prepárate, que nos vamos en breve. Vamos a otra pregunta. A ver, el hermano Johnny de Manises, nos lanza una pregunta que yo creo que es, yo qué sé, una pregunta que nos llevaría toda una vida de contestar y no acabaríamos. Pero podemos dar algunas pinceladas, hermanos. Es sobre la cristología y dice: buenas noches, Dios os bendiga mucho. La pregunta es: ¿cómo puede Jesús ser Dios y hombre a la vez? Grande es el misterio de la piedad. Adelante, Adán. Me río porque justamente estaba pensando en ese versículo. Si Pablo lo veía un misterio, imagínate nosotros. No se puede entender todo. Siempre tenemos que desconocer cosas, porque si no desconocemos cosas, entonces somos omniscientes y somos Dios, y yo creo que eso no es posible. No vamos a entender del todo cómo es que eso sucedía. Lo podemos explicar en teoría. En teoría, Jesús es Dios por naturaleza divina y es hombre por naturaleza humana. Esas dos naturalezas se unieron a la única persona del Verbo que es divina eternamente. Esa persona eternamente asumió una naturaleza en persona, dentro de esa persona. Añadió una naturaleza humana. Y por eso es Dios y hombre a la vez. Una sola persona de doble naturaleza. Y doble muchas cosas que podríamos responder, pero bueno. Lo dejo ahí para que los hermanos expliquen porque es un tema interminable en realidad. ¿Cómo puede? Pues no sabemos cómo puede, lo que sí sabemos es que lo hizo. Lo que también teníamos que preguntarnos es ¿qué no puede hacer Jesús también? Porque si lo puede todo, eso lo puede hacer. No puede hacer lo que sea contrario a su... Amén. que no pueda con Queda ella, paralizado. no porque es antilógico, es antitético, no tiene sentido. Y como no tiene sentido, no lo hace. Pero indudablemente puede ser hecho hombre siendo Dios, encarnarse y seguir siendo Dios siendo hombre. Una locura que no vamos a explicar con palabras sencillas, pero... ¿Parece que se ha paralizado la cámara o me parece a mí? Sí, se ha parado, se ha parado. Pues adelante, José, mientras a ver, se ve que tiene falta de cobertura o algo. Vale. Bueno, en principio, mira, creo que el cristiano en sí siempre debemos de ser buenos teólogos. Pero hay gente que dice, no, yo no soy teólogo. No, si eres cristiano, eres teólogo. ¿Por qué? Porque el teólogo es el estudiante de Dios. Y el estudiante tiene que preguntar. Y no tiene que preguntar de cualquier manera, tiene que preguntar cosas que conciernen a la eternidad, cosas que conciernen a la... No sé si Adán quiere recuperar el hilo que llevaba porque se ha cortado. No sé si puede, maestro, recuperar el hilo que... ¿O sigo yo? Parece que
No sé si está escuchándonos. Adán, ¿nos escuchas? No, parece que no. Parece que no. Bueno, pues Parece voy que a tiene seguir. problemas de cobertura. De Ahora acuerdo. sí estamos todos. Yo creo que han sido todas a la vez, ¿eh? Pero ahora estamos todos a la vez, no sé por qué. Vale, pues voy a seguir yo, ¿vale? Decía que el cristiano tiene que preguntar y tiene que preguntar cosas concernientes a aquello de lo que duda. Y por supuesto, para nosotros la persona de Dios, el ser de Dios, es un estudio y es un estudio que se tiene que sostener en el tiempo y que tenemos que poco a poco profundizar en él, porque no es cualquier cosa. Hay preguntas que ya hace mucho se contestaron, pero se tienen que seguir contestando porque son interminables por su profundidad, por su riqueza, por la sabiduría que aporta a la adoración del cristiano. Y por supuesto, esta es una de ellas, acerca de lo que es la persona de Jesucristo, una persona en dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Se ha hablado mucho de la doctrina de la unión hipostática y creo, yo le voy a dejar a Diego que hable tal vez, si él quiere, un poquito más acerca de ese tema, pero sí quisiera incidir en algo, acerca del ser humano que pregunta. A veces puede ver en Dios contrariedad, pero en Dios no hay contrariedad, hay paradoja, que es diferente. La paradoja es una aparente contradicción porque necesita una respuesta más profunda o indagar más en el tema. En Dios nunca hay contradicción, pero sí hay paradoja. Y la paradoja nace de que precisamente estamos estudiando una materia que está más allá de nuestros sentidos, está más allá de nuestra incluso capacidad para poder albergar la totalidad del ser de Dios. De hecho, uno de los atributos de Dios es que Él es incognoscible. ¿En qué sentido? En el que solo podemos conocer aquello que Él nos ha revelado y, por supuesto, no es el todo. Y aún así, con lo que Él nos ha revelado de Él, ya tenemos miles de años de historia estudiándolo y no nos agotamos. Seguimos preguntando, porque Dios es inagotable y solo estamos en la orilla, en la playa del océano de su revelación. Y por eso tenemos que seguir preguntando y tenemos que seguir indagando para que lo que parece contradicción, que no es contradicción, es paradoja, termine aclarándose al ser humano. Por eso es muy importante en esto. Nosotros vemos a veces contradicción en que dentro de una misma persona haya una naturaleza divina y una naturaleza humana. Es una paradoja que a nosotros nos choca, que de primera nos frustra incluso porque no sabemos conciliarla. Pero es que estamos hablando de Dios. Y en el momento en el que nosotros estudiamos, de hecho, la historia, los concilios, y aunque a algunos les suene raro, la filosofía es una herramienta que se utiliza para poder responder estas preguntas que muchas veces están más allá de lo simple y lo llano. Y hay que profundizar para poder aclarar esa paradoja que hay en Dios, entre ellas la unión hipostática. No. Adelante, Diego. Bueno, pues gracias al Señor por lo que desconocemos. Gracias a Dios por ello. Porque, como ha dicho Adán antes, seríamos omniscientes, ¿no? El apóstol Pablo trata de explicar este gran misterio y dice, grande es el misterio de la piedad. Imagínanos un hombre con la gramática que tenía el apóstol, ¿no? Cuando hablamos de la unión hipostática, creo que había una frase que se decía, creo que era teantrópico, creo que era así, no sé si se decía así, de una forma teantrópica, es decir, las dos naturalezas. Este es el misterio de Dios. Grande es el misterio de Dios fue manifestado en carne. Eso rompe los sesos a todo el mundo. Eso, como dicen los de para allá arriba, los de para allá lejos, nos vuela la cabeza, ¿vale? Porque ¿cómo podemos concebir que el Dios soberano se haga hombre? No se puede concebir con palabras. Es un acto que se recibe por fe y lo creemos. Creemos en lo que Dios mandó escribir. Y creemos, a pie juntillas, de que este Dios tan soberano puede ser hombre sin dejar de ser Dios. Es un misterio.
pero es real. Nos faltarían palabras para expresarlo. Leí en el libro de Cristología de Francisco La Cueva una expresión, creo que era, o en el triunfo del crucificado, creo que era en el triunfo del crucificado, si no mal recuerdo, decía, tratar de explicar la unión hipostática es como tratar de darnos a entender todos los misterios del universo y tratar de meterlos en nuestra mente de una forma imposible. Pero tenemos que decir, con Biblia en mano, para los que dicen que no, creo que antes Adán los ha mencionado, para los que dicen que no, tenemos que decir con Biblia en mano y con la fe dispuesta de que Jesús era Dios. Amén. Tenemos que afirmarlo. Hablar de esta unión hipostática, de esta kenosis, de esta unión teantrópica, nos llevaría, creo que, muchísimo tiempo. Algo que nos faltarían palabras para expresar. Y me uno al sentimiento del apóstol Pablo. Grande es el misterio de la piedad. Es lo que tengo que decir. Amén. Tenemos que entender que más que cómo o por qué tomó la naturaleza humana, tendríamos que decir para qué. Si vemos Hebreos 10, sacrificio y ofrenda no quisiste, me has preparado cuerpo. O Salmo 40, sacrificio y ofrenda no quisiste, has abierto mis oídos. Para ser nuestro sustituto, para pagar nuestra culpa, para ser nuestro pariente cercano, para todo esto. Así que tenemos que entender que el acto de que tomara cuerpo de esa unión hipostática es simplemente el amor. Como un cordero preparado, como nos dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Así que el misterio de lo que se llama el misterio de la piedad es eso. ¿Misterio de qué? De la piedad. La piedad es la misericordia. Es que vio nuestras miserias y le dolieron el corazón. Eso es el misterio de la piedad. Por tanto, tenemos que decir que cuando pensemos en la unión hipostática, simplemente es un acto de amor. El que no se aferró a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿verdad? No, sino que se despojó. Ese es el misterio de la piedad. Vamos a otra pregunta. Amén. Esta pregunta me he tomado la libertad. Hay un montón. La he colado porque me parece una pregunta interesante y a lo mejor no es tan profunda, pero sí es muy práctica. Y dice el hermano Ángel Castillo López, ¿qué me dicen de hablar en lenguas? ¿Y si no hay intérprete en la iglesia y no hay incrédulo? Adelante, Diego. Pues sencillamente que tenemos que ser bíblicos. O sea, tenemos que ser bíblicos, hermanos. Tenemos que ser bíblicos a la hora de la interpretación y a la hora de hablar en lenguas, que somos una denominación muy pentecostal, muy movidos a veces también incluso por el sensacionalismo, ¿no? Pero creo que es que no quiero dar una imagen de que se me malinterprete. Simplemente digo que tenemos que ser bíblicos. Es lo que quiero aportar. No sé si se me está llegando a entender o tengo que explicarme de alguna forma más clara, ¿no? Creo que debemos de ser un poco más bíblicos a la hora de... Porque cuando uno de los grandes errores que se ha cometido a la hora de expresarnos es el decir que el Espíritu Santo está sujeto al profeta. Eso no es así. El espíritu del profeta está sujeto al propio profeta. Es decir, como decía ese predicador, esa chiripiorca que nos agarra y no podemos controlarlo, eso pues, deberíamos de filtrarlo de otra forma, ¿no? Deberíamos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a filtrar eso. Pero no quiero dar una mala interpretación por mi parte, porque no sé expresarme como quisiera hacerlo. Adelante, Dan. A ver, esto es un tema bastante largo. Cuando la Biblia dice, si alguna vez hablen lenguas, si no hay intérprete, calle en la congregación. Dice, hable para sí mismo y para el Señor. Ahora, ¿se pueden hablar en lenguas en la congregación? Yo tengo
2 estudios por ahí que si alguien me los pide al privado se los paso. Yo siempre comparto mis cosas. Hay uno de mis profesores que me dice, no compartas sus trabajos que son tuyos y es tu esfuerzo, pero a mí me da igual, yo los regalo, que para eso señor me los regala. Y de todas las formas lo cojo prestado de muchos sitios. Pero en este caso de lo de las lenguas, pues la verdad que lo hice un día en el coche, empecé a escribir en el móvil y se quedaron escritos los estudios. Uno de ellos hablo de qué significa la palabra lengua. Glosa o glosolalia. Solamente aparece una vez en el libro de los Hechos, capítulo 2, la palabra dialectos, cuando dice cómo pues les oímos hablar en nuestra propia lengua. O la palabra heteroglosa, cuando habla de en otras lenguas hablará este pueblo, el verso de los profetas que toma prestado Pablo. Las demás veces es glosolalia. Y la palabra glosolalia quiere decir lengua hablada, no específicamente idioma, eso no es correcto. Porque la misma palabra glosolalia también está en Santiago cuando habla de la lengua que habla, es glosolalia y no está hablando de idiomas. Y cuando hablan de, les oímos hablar en nuestra propia lengua, utiliza la palabra dialectos. Entonces, dialecto incluso sería más correcto en algunos contextos. Y es la única vez que aparece esa palabra dialectos. Entonces, glosa o glosolalia creo que se interpreta según el contexto lo que signifique. No es necesariamente idea. Esa interpretación la dieron los puritanos y como han sido unas máquinas, y sobre todo el montanismo, como han sido unas máquinas de la teología y han llegado a todos los círculos, pues la gente dice que glosolalia significa idioma. Pero yo creo que no puede significar idioma, porque 1 Corintios capítulo 14 dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, dice, y habla misterios, y habla con Dios, no con los hombres. Entonces, yo creo, y esto lo creen otros teólogos, no solo yo, ¿vale? Yo creo que para que algo sea misterio no lo tiene que conocer nadie. Si lo conoce alguien, deja de ser misterio. ¿Acaso que sea un misterio revelado? Se le sigue llamando misterio, pero revelado. Pero cuando la Biblia dice no hablan los hombres sino a Dios, entonces debe ser un misterio. Si yo hablo un idioma conocido delante del que conoce el idioma, no puedo hablar misterios con Dios. Y la Biblia dice que habla misterios con Dios. Para que sea misterio no lo tiene que conocer nadie. Si lo conoce alguien que está ahí, entonces no llega a ser misterio. Y te repito, es verdad que cuando el misterio es revelado pasa a ser un misterio revelado y así se llama. Pero no estaría hablando con Dios porque otro me escucha y yo no estoy hablando con ese otro. Si estoy hablando idioma. Por eso mi argumento es que no es un idioma. Es un idioma en misterio con Dios, que me edifica a mí mismo. Luego, es que hay mucho que hablar de aquí, pero bueno. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, dice que cuando nos reunimos, alguno da lenguas, alguno da revelación, alguno da doctrina, alguno da... Y dice, hágase todo para edificación. Entonces, el desarrollo del culto en aquellos tiempos era de esta manera. Iban y se ponían los dones en acción, y cada uno lo que tenía que aportar del Espíritu lo hacía. Si hablaban lenguas y entraban incrédulo, es verdad que iba a decir, estos están flipados de la cabeza. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo que tiene que haber un intérprete. Ahora, hablar para sí mismo y para el Señor, para mí, se refiere a que no interrumpas el culto con tus lenguas. Todo el mundo escuchando tus lenguas y luego no vas a interpretarlas. Pero yo creo que para ti mismo y para el Señor significa que sentado desde tu lugar en adoración, hablar en lenguas no es malo. Porque cuando hablabas de lenguas que en algún sentido tenían que ser interpretadas, era cuando hablabas con los hombres en lenguas como voz cantante, porque cada uno ofrecía lo que tenía. Entonces, si yo personalmente creo que si no interrumpes el desarrollo del culto, puedes hablar en lenguas en la iglesia, en mi opinión, ¿vale? Y la haces para edificación. Ahora, si te pones en pie y empiezas a gritarlas, no tiene ningún sentido, no va a edificar. Ahora, ¿eso es incorrecto o una herejía? Solamente sería incorrecto, no una herejía. ¿Es malo o es bueno? Ni bueno ni malo. Se va a edificar a sí mismo, pero los demás no van a entender lo que está diciendo. ¿Por qué creo que es misterio? Porque si hablas con Dios y nadie lo entiende, pues te edifica a ti mismo. Y si alguien lo entiende, entonces deja de ser un misterio. Yo creo que me explico. Ahora, otra cosa. Si hay intérprete calle, ¿a qué se refiere? ¿A un intérprete de idiomas o a alguien que sin entender el idioma lo interpreta por el espíritu?
a alguien que sin entender lo que está hablando lo interpreta por el Espíritu. ¿Por qué se refiere a eso? Porque traductores había desde... En la Biblia los vemos desde el tiempo de José. Cuando José hablaba en egipcio y le interpretaban en hebreo a sus hermanos y al contrario. Ya había ahí intérpretes, traductores de idiomas. La Biblia no está diciendo si se encuentra alguien que conoce en inglés, habla inglés y que lo interprete. No, es una revelación espiritual. Entonces, ni siquiera necesitamos que sean idiomas para que se interpreten si es por un don sobrenatural. Dice la Biblia, si alguno habla en lenguas, que pida a Dios ser interpretada. Es una revelación sobrenatural. No necesitamos que haya alguien que habla ruso, pues si hay alguno que hable en lenguas rusas, pues no, es un don sobrenatural. Da igual que diga jeringoncias, que así es como se refieren, o idiomas. Si son jeringoncias, que yo lo creo, lo que necesitamos es gente con interpretación de lenguas espirituales, no idiomas. Y luego una última cosa, y ya me callo. Ya veis que soy pentecostal hasta los huesos. Una vez estaba orando y yo le estaba diciendo al Señor, hablando en lenguas jeringoncias, que algunos no lo creerán, yo os digo lo que me pasó a mí con una persona no muy inteligente y de no muchas luces. Lo digo aquí porque tengo confianza en mi primo el Lele. Mi primo el Lele se llama Diego, pero le llamamos Lele. Es una persona muy corta de cabeza, ¿vale? Su imaginación no da para mucho. Una vez le dijeron, Lele, os voy a contar algo que parece ser un chiste. Si te gastas tanto dinero y tienes un billete de X, ¿cuánto te sobra? Y dijo, para eso está Adán y Dani, yo y mi primo hermano, porque él ni de cuenta sabía. O sea, es una persona corta realmente, ¿vale? Lo puedo decir en público porque me llevo muy bien con él y luego me puede matar y no pasa nada. Estaba orando a su lado en Caño Roto yo y empecé a hablar en lengua, las jeringoncias esas que no cree mucha gente. Y yo le estaba diciendo al Señor en mi cabeza, dame esto, dame lo otro. Yo me acuerdo que le estaba pidiendo cosas y me dice mi primo Lele, primo, estás diciendo dámelo, 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 dámelo. Y le digo, primo, estoy hablando en lenguas, no lo estoy diciendo con la boca. Digo, pero es verdad que le estaba pidiendo al Señor esto y esto y esto y esto, le estaba pidiendo cosas. Yo no me digas por qué, pero mi primo Lele escuchaba dámelo, 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 pero yo por fuera estaba hablando jeringoncias porque yo me acuerdo. Y mi primo escuchaba dámelo, dámelo, dámelo. No me digas cómo fue, pero yo sé qué pasó. No estábamos soñando, ni yo ni él, y él me escuchó decir que me lo dase, que me lo dase, que me lo dase, y yo estaba orando por dentro, dame esto, dame esto, dame esto, pero por fuera estaba hablando lenguas. Y eran jeringoncias, ¿eh? Esa es mi experiencia. Yo no me lo estoy inventando. Si fue una casualidad, de acuerdo. Para mí fue lenguas y don de interpretación de lenguas. Que no es la primera vez que mi primo Lele interpreta lenguas. Tiene ese don porque lo ha hecho a veces. Conocemos pocos con interpretación de lenguas, pero Lele es uno de ellos. He dicho muchas cosas, no lo sé, pero es que hay muchas cosas que hablar. Bueno, por seguir un poquito sin querer repetir mucho de lo que ha dicho Adán, pero estoy de acuerdo en que tenemos que saber diferenciar más bien acerca de las lenguas lo que es la interpretación de lenguas. Y a veces hay que aplicar el sentido común. En la lista de 1 Corintios capítulo 12, entre los 9 dones de la lista está la interpretación de lenguas. Para la interpretación de lenguas entendemos que no es una interpretación de idiomas porque el aprender idiomas es algo que está al alcance de cualquier intelecto humano. Con que te pongas un poquito pues, a estudiar, puedes interpretar varias lenguas. De hecho, entiendo y comprendo que en aquel tiempo había gente que también interpretaba otras lenguas de otras formas, pero el don de interpretación de lenguas se necesita para poder interpretar lenguas que no son de este mundo, que, como bien decía Adán, son misterios que se hablan por el Espíritu. Número 1. Número 2. Cuando habla en 1 Corintios capítulo 14 acerca de que no se hable si no hay intérprete, se tiene que entender que es dentro de la congregación, de una manera pública, levantando la voz, porque se entiende que Dios está hablando a la congregación a través de esa persona, a través de esas lenguas proféticas. Y entendemos que se necesita un intérprete porque el mensaje es para la congregación. Ya no es el hombre, el ser humano o el Espíritu Santo que dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles,
no es el Espíritu Santo a través de nosotros hablando a Dios, sino que es Dios hablando a través del hombre a través de esas lenguas. Eso se necesita interpretar. Ahora, hay que aplicar el sentido común también en esto. ¿Para qué se quiere interpretar una oración íntima a la congregación? A lo mejor yo no quiero que se entere la gente de lo que yo estoy hablando con Dios. Entonces, no se necesita interpretación para las lenguas personales. Como bien decía Dan, las lenguas que se hacen o se practican para edificación propia y es un hablar del Espíritu de Dios hacia Dios. Y entendemos que esas lenguas no necesitan interpretación porque son personales. Ahora, ¿en qué contexto está hablando 1 Corintios capítulo 14? En el contexto del orden del culto dentro de la congregación y, como bien decía Adán, acerca de una persona que se pone en pie y habla en público en lenguas. ¿Es un mensaje para la iglesia? ¿Se necesita intérprete? Ahora, por añadir un poquito más a lo que creo que ha desgranado el Adán perfectamente. Entendemos también otra cosa, y es, puede hablar lenguas personales, a la misma vez varias personas dentro de la congregación, sin necesidad de levantar la voz y exaltarse. Y personalmente, yo puedo estar hablando en lenguas personales en una esquina y otro hermano en otra y otro hermano en otra. Bueno, hay muchos que han dicho no más de 2 o 3. Bueno, pero si está hablando personalmente, entonces, si no es así, ¿por qué el Espíritu Santo en el día de Pentecostés hizo que hablaran en lenguas 130 personas? ¿El Espíritu Santo actuó en desorden? ¿O el Espíritu Santo hizo algo fuera de lo que normalmente él hace? ¿Qué es lo que vemos? Ahí es un desorden del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que se puede hablar en lenguas dentro de la congregación, personales, pero cuando se habla hacia la congregación, se necesita intérprete. Eso es lo que yo creo. Se tiene que hacer decentemente y en orden. Amén. Queda claro, como decía desde el principio nuestro hermano Diego, tenemos que ser bíblicos. Y la Biblia dice simplemente que 2 o 3, a los suja por turno, y si no intérprete que se calle, pero no dice que se calle. Cuando dice que se calle, dice que no grite, como decía nuestro hermano José, en voz al cuello y sea dirigida a toda la reunión, a toda la iglesia, sino que sea para sí. Dice que siga con las lenguas para sí y para con Dios. Por tanto, no ha dicho que calle, ha dicho que no grite, que es algo muy diferente. Uno cuando se dirige al público, pues tiene que gritar y alzar la voz. Cuando es para sí mismo y para con Dios, pues es en voz baja y para sí mismo. Por tanto, también tenemos que entender esa diferencia. No está diciendo que callemos, sino que no nos dirijamos en público y alcemos la voz. Eso es lo que está diciendo. Claro, y tengo que decir algo más. Es necesario que se hable en lengua. Total. Somos pentecostales y es necesario. Amén. Sí, señor. Así que hablar en lengua. Que ya está bien, ya. Amén. Vamos a otra pregunta. El hermano José Manuel Fernández, a través de Facebook, nos pregunta: buenas noches para todos. Una pregunta: ¿qué significado tienen los versículos 30 y 31 del capítulo 24 de Mateo? No los van a ser, por si acaso. Yo no tengo Biblia aquí. Sí, espera, vea. Aleluya. 24. Están fuera del contexto de la tribulación. Pero bueno. Sí, es para... Dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces le lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y el versículo 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro.
Mientras aclaráis la situación, decirte que es 1:15 y tienes varias Sí. preguntas, ¿vale? Pues nada, pues vamos a contestar una cada uno y así aligeramos. Esta es para ti, Adán, y la siguiente para el hermano José, la otra para Diego, y así vamos contestándolo cada uno, y porque hay varias preguntas. Lo que me ha preguntado es un tema largo, casi de estudio, como lo de las lenguas, pero no me voy a alargar para que no nos pide el toro. En Daniel capítulo 12 habla de que lo que sucederá en ese acontecimiento cuando Israel se ha resucitado y acontecerá hasta el fin de los días y tú llegarás hasta el fin, todo el capítulo 12, después de la tribulación que nunca se ha nombrado ni se nombrará. Después de ese tiempo de angustia dice que llegará hasta los 1260 días y luego dice 1335. Hay 75 días que sobran, que son la doctrina de los 75 días, que ahora no recuerdo cómo es su nombre específico, pero vamos. Preparación del 75. La de los 75 días. Pues se dice que ahí está el juicio a las naciones, que apartará a los cabritos y a las ovejas, a derecha y a izquierda. Es el juicio de Israel y de las naciones, de los que han quedado vivos de la tribulación. Ya os digo que esto es un estudio, no lo podemos dar en un minuto, pero resumimos la información. Que lo que tiene que buscar es eso, lo que se habla en la doctrina de los 75 días. A los escogidos que junta, sobre todo a Israel, ¿vale? Y a las naciones que las reúne, que luego leemos en el capítulo 25 de Mateo. Y las reúne para ser juzgadas. Va bien. Y cuando dice el uno será tomado y el otro será dejado, es el uno es tomado en juicio, quitado la vida en juicio, y el otro es dejado y pasa vivo a la gran tribulación. Porque esa idea de los 75 días con lo del juicio se une a eso. Esto es un estudio despacito, que leamos la Biblia, interpretamos poco a poco, pero en términos generales esos versículos se refieren a eso. Cristo viene, hay 75 días donde hay un juicio a las naciones, junta a sus escogidos, junta a las naciones, las juzga. Los que no han servido a la bestia pasan vivos al milenio y los otros son quitadas la vida en juicio. Es una locura muy grande todo lo que estamos diciendo, pero que si no, no lo podemos resumir de otra manera. Amén. Creo que me he explicado, claro, pero me explico también para quien sabe lo de los 75 días. Amén. Si no sé Nada, qué Nada, 75 días de preparación para entrar al milenio. Todo está devastado y hace falta un preludio. Adelante, José. La pregunta ahora es para él. Manasseh. José Luis Vázquez Jiménez dice, Apocalipsis 22:2, si estamos en el cielo, ¿por qué habla de sanidad? Vale. Cuando habla de del árbol sanidad, del... sí, habla de, bueno, si queréis leo el texto, pero más o menos lo que dice es que las hojas del árbol de la vida serán para la sanidad de las naciones, y habla en un contexto de que la enfermedad ha desaparecido. En el capítulo 21, versículo 4, dice que ya no habrá más lloro, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más todas esas cosas y esas enfermedades, pero está hablando de esto no como que hay enfermedad, sino como que hay una sanidad perpetua. De hecho, lo que está haciendo es una promesa de sanidad eterna y de un estado de salud perpetua en el Señor. No está hablando específicamente de que haya algo que sanar. En este caso no es un versículo, en teología se entiende, no es un versículo que habla en una sintonía negativa, sino una sintonía positiva. Está hablando de una promesa de sanidad perpetua, no de que haya necesidad de sanidad por causa de que hay enfermedad, porque en el capítulo previo ya ha desaparecido toda la enfermedad. Por lo tanto, entendemos este versículo como algo positivo, como una promesa de Dios de salud perpetua y sanidad eterna en la presencia del Señor. Amén. Sabemos que el árbol de la vida daba vida eterna y es el árbol de la vida, por supuesto. Adelante, Diego, ahora te toca a ti, así que Manasés, lanza la pregunta. Emilio Pardo nos pregunta, hola, buenas noches, Dios les bendiga. Yo quiero hacer una pregunta. Cuando el pueblo de Dios, nosotros, estemos en el reino de los cielos,
¿Vamos a ver al Padre o solamente al Hijo? Adelante. Adelante, Creo que Diego. con mirar al Hijo ya tenemos bastante. Cóstatela, Diego. Le ha tocado fácil al Diego. Yo ya Esto la habéis los visto a dos posta. haciendo gestos bien, José. Le ha tocado una fácil. Hoy, ¿sabes lo que pasa? Que estoy conectado y estoy con la tensión alta, pero es que esta pregunta me la ha subido. ¿Sabes? Por eso estoy con la mente en otro sitio, porque tengo la tensión alta. Pero ahora mismo me acabas de matar. Vamos a ver, nosotros creemos, bueno, ahí están los hermanos, sabemos que la Trinidad es indiscutible, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa es la Trinidad, ¿vale? Personas, una competencia, un solo Dios, pero creemos que veremos al Hijo. Creo que Él es el que viene a recibirnos. Y pienso que con ver al Hijo ya tenemos bastante. Ahora, hay quien hace referencia cuando dice Esteban, veo al Padre y al Hijo sentado en el poder de Dios, a la diestra del poder de Dios, y que si eso hace referencia, que si veremos a los tres, o... yo creo que la Biblia siempre habla de un trono, y en ese trono se sentó uno. Cuando habla del libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 13, dice, y en medio había uno. Es decir, el verbo de Dios. En este caso, creo que desde nuestro punto de vista, que podríamos argumentar muchísimo, pienso que sin hacerme mucho más largo, sabéis que yo siempre soy muy corto en mis respuestas, pienso que veremos al Hijo. Que veremos al Padre, puede ser. Pero creo que el quien viene a recibirnos es el Hijo y creo que ya tendremos bastante con verlo a Él. Pienso. Amén. Pues nada, está claro. Y en el caso de Esteban, no dice que ve al Padre, sino que ve su gloria. Es un gloria, Es algo diferente. Así que gloria. ve al Hijo, ve al Cristo y ve la gloria del Padre. La gloria, no su rostro, porque no lo tiene, es lo que creemos. Como decía José antes muy bien, eso es antropomorfismo, que la mano, su cara, su rostro. Exactamente. Adelante con otra pregunta. Dice Pedro, bendiciones. ¿Por qué en los 144.000 Dan y Efraín no aparecen? Sin embargo, en el milenio sí, según Ezequiel 37. Muy bonito. Adán. Sí, a ver, creo recordar que históricamente se alude a que Efraín se fundió con la tribu de Benjamín, cosa que ahora no puedo demostrar por documentos porque no los tengo. Es una teoría. Que Efraín es Dan la que desaparece, ¿verdad? Es Dan. Dan se fundió con la tribu de Benjamín. Creo recordar, ¿vale? Creo recordar que era Benjamín. Si es con otra, pues ahora no recuerdo. Y como se fundió con ella, en aquel tiempo en Apocalipsis ya no se la nombra como separada porque está fundida con ella. Ahora, como bien dice, Ezequiel 37 profetiza que Dan tendrá su parte en la ciudad final. Entonces creemos que de alguna manera esa ciudad será restaurada. Que no aparezca como los 144.000 es porque habla en el contexto de la tribulación, donde aún Dan no ha sido restaurada. Dan sigue fundida y perdida, o si fundida, fusionada, también se puede utilizar, con la tribu de Benjamín. Y en aquel tiempo, por eso el escritor que lo sabía, él al decir Benjamín directamente está hablando de Dan, porque históricamente creo que sí lo sabía. Es una teoría que la creo hace mucho, la verdad. Y Pues ya nada, está. pues pregunta contestada. Esa es una de las respuestas y yo creo que es muy posible. Esa es la razón. Y lo de Ezequiel 37 tiene razón, claro, que tiene que ser restaurada porque tendrá su parte en la tierra. Eso es verdad. Pues adelante con otra pregunta para nuestro hermano José. Dice el hermano Santos Romero. Una pregunta. ¿Estamos en dolores de parto? A ver, sabemos que hay dos teorías acerca de esto, ¿vale? En principio, la teoría que siempre hemos creído, que siempre se ha predicado, es que
Mateo capítulo 24 habla enteramente para el pueblo de Israel y que dolores de parto entra dentro de los 7 años de gran tribulación, que hay un preludio, una antesala a esos 3 años y medio donde se va a manifestar plenamente la gran tribulación, que son los dolores de parto, y en esos 3 años y medio previos se habla de guerra, rumores de guerra, pestes, terremotos. Luego hay otra vertiente que precisamente hasta el capítulo, creo que es hasta el versículo 8 o 9, dice, pero esto no es el fin, hablando precisamente de que todavía no ha comenzado el periodo de la gran tribulación. Entre otras cosas, la pregunta que hacen los discípulos es ¿cuándo se manifestará tu venida? ¿Cuándo vendrá el fin del siglo? ¿Cuándo acontecerán todas estas cosas? Son varias preguntas que tiene que responder, pero demos cuenta de que Mateo tiene una forma de enseñar en su evangelio. Es un evangelio dirigido a los judíos y tiene un sistema como el que tenían los judíos. Primero presenta la genealogía y después presenta de una manera comprimida el módulos, la enseñanza del maestro. Por ejemplo, vemos del capítulo 5 al capítulo 8 el Sermón del Monte. Vemos del capítulo 13 en adelante las parábolas del reino. Y luego vemos Mateo 24, Mateo 25, lo que Jesús piensa acerca de la escatología. Muchos teólogos dicen de que el Señor comprime que Mateo comprime de esta manera las enseñanzas de Jesús de una manera modular, sistemática, porque era como lo hacían los judíos para presentar lo que piensa cada maestro de cada cosa. De hecho, se cree que, por ejemplo, el Sermón del Monte se dijo en diferentes momentos de los 3 años de ministerio público del Señor, pero Mateo lo que hace es comprimirlo en 3 versículos. Según esta teoría, Mateo 24 también es lo que piensa el Señor Jesús en cuanto a la escatología y en cuanto a los acontecimientos futuros, pero lo reúne en 2 capítulos y se puede entender que dijo diferentes partes para diferentes momentos. Según esto, podríamos creer, entender que los dolores de parto pueden estar fuera de la gran tribulación, ¿vale? Y pueden ser un preludio de esos 7 años, una antesala de esos 7 años. Entre otras cosas también porque dice, pero esto todavía no es el fin. Te puedes quedar con la primera o con la segunda. Normalmente nosotros siempre hemos creído la primera, que Mateo 24 es para el pueblo de Israel. Amén. Pues nada, ¿se más preguntas? Otra vez le toca al Diego. Una difícil, por favor. Esta es la más difícil de toda la noche, yo creo muy larga. Si no queréis no la contestamos, hermanos. Dice el hermano Antonio Nieto. Buenas noches, Dios os bendiga. Mi pregunta es, ¿cómo interpretamos el tema de la elección? No comparto en absoluto nada de las ideas de Calvino, pero no me termina de quedar claro. Gózatela, Diego. Hoy se la está gozando, Diego. Mañana compra lotería que te toca. No están manises, así que... Aquí vale decir paso palabra. No, lo que podéis hacer es, como es la última, pues ayudarle. Venga. Eso, pues venga. Venga. Es que no sabría por dónde empezar, sinceramente, hermano. Nosotros creemos en una elección para ciertas cosas, pero no una elección desde el punto de vista calvinista. Es que no sabría por dónde empezar. No sabría cómo empezar. Lo tengo claro, pero no sabría cómo empezar. Así que si me podéis dar una introducción y luego yo desde ahí arranco, pues os lo agradezco. El profe, que siempre me da 6 introducciones. Pues nada, tenemos que entender bien claro y tenemos bien claro que, como decías, nosotros somos elegidos según la presciencia del Dios Padre. Entonces hay una presciencia. No es que Dios escoge directamente como ellos creen, unos para salvación, otros para condenación, hablando de los de 5 puntos, y otros que, como dice, y no voy a decir nombres, pero hermanos muy conocidos, Dios a uno le dice, tú toma a la fuerza, y eres escogido, y a otro le dice,
¿Quiere? No. Dios no lo hace. No lo hace así, ni mucho menos. Sí que es verdad que vemos textos que dice que Él nos eligió, por supuesto, pero también nos dice bien claro cómo es la causa. Escogidos según la presciencia del Dios Padre, por supuesto. Así que adelante. Si quieres te dejamos el último ahora y que hable Adán y José. No, yo sencillamente solamente voy a matizar esto. Es que tenemos un problema grave. Un problema grave que estamos teniendo es que como la gente está comiendo o bebiendo de fuentes que no debe de beber, pues se les está creando un cacao mental bastante complicado. Es decir, nosotros no creemos en la elección a la fuerza. Nosotros creemos que Dios es el que ofrece y el hombre voluntariamente acepta o rechaza, ¿vale? Es decir, la elección no es una elección a dedo, tú te salvas, tú te pierdes, tú te salvas, tú te pierdes, no, hermanos. Creemos que recibimos por fe recibimos la gracia del Señor. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Creo que poco más puedo añadir. Adelante, Adán. Sí, como decía el profe, elegido según la presciencia del Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Ellos dirían, ves, tiene un propósito, obedecer, no antes de obedecer. Y se saltan la frase en santificación del Espíritu. Y para explicar esta frase, mejor vamos a otro versículo en Tesalonicenses que ellos utilizarían mucho, olvidando toda la parte que sigue el versículo, dice: me gozo de que hayáis sido escogidos desde el principio para salvación, o desde antes para salvación. Ellos dicen, ves, hay una elección para salvación desde antes. Pero el verso, yo siempre digo que sigan leyendo a los Calvin neocalvin, porque los antiguos calvinistas no creen del todo así. Los neocalvinistas, sobre todo, ahora son los que están más liándola. El versículo sigue diciendo: me gozo de que hayáis sido escogidos desde antes para salvación, dice, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Dice, a la cual os llamó mediante la predicación. Entonces, si tú lees el versículo de abajo arriba, ves el orden de la elección. Dice, os llamó mediante la predicación. Predicación, llamado, fe en la verdad, santificación, elección. Cuando tú tienes fe, eres santificado. Por eso dice, elegido según la presciencia del Dios Padre, en santificación para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Si tú eres santificado es porque antes has creído. Por eso creo que Dios tiene en cuenta, para elegirnos para salvación, tiene en cuenta nuestra decisión. Y dice, repito de nuevo el versículo y luego le di la vuelta de nuevo a la Biblia. Me gozo de que hayáis sido escogidos para salvación desde antes, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante la predicación. Por eso dice un versículo, no recuerdo si es en Corintios, que dice, agradó a Dios salvar por la locura de la predicación. La palabra agradar ahí es la misma que voluntad. O sea, la voluntad de Dios fue salvar por medio de la locura de la predicación. Se nos expone el mensaje de Jesucristo, tenemos el llamado. Creemos, respondemos positivamente, somos santificados, somos escogidos para salvación. Entonces, que creo que la elección es corporativa. Todo aquel que cree es un escogido para salvación. Yo creo que es corporativa. ¿Es individual porque cada uno cree? Sí. Pero la Biblia habla de los predestinados que tienen diferentes propósitos en Efesios capítulo 1, en el verso 5, un poquito más adelante, y dice, predestinados en Cristo siempre, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Predestinados en Cristo o en Él o aceptos en Él amado para alabanza de la gloria de su nombre. Entonces, hay propósitos para los que están en Cristo adoptados hijos suyos, en Cristo alabanza de su nombre. Predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿A quiénes? A aquellos que aman a Dios. Entonces, la predestinación nunca está unida a salvación. La predestinación está unida a propósitos dentro de los que ya son salvos, que están en Cristo.
Y en Cristo es que se nos llama elegidos y predestinados, y no antes. Y es verdad que la Biblia dice, creo que es en 1 Timoteo 1:9, que la gracia que nos fue dada desde antes en Cristo, claro que sí, el plan de Dios fue salvar en Cristo. Ahora el asunto, ¿quién está en Cristo sin haber creído? Nadie. Entonces Dios sin duda tuvo que tomar en cuenta nuestra decisión, porque en Cristo no está nadie sin haber creído. Y no está nadie en Cristo antes de nacer, aunque en su mente sí estuviese, pero no hecho real después de creer. Entonces creo que Dios tomó en cuenta las decisiones. Habría que hablar de cómo Dios nos escogió y quiénes son los escogidos y si de los escogidos se pierden. Creo que los escogidos no se pierden, pero ¿quién es un escogido? El que cree y persevera, diría Arminio, en el tercer decreto, que tiene 4 decretos. El primer decreto es: Dios estableció a Jesús como Salvador. Ese es el primer decreto. El segundo decreto: Dios decretó salvar a los que creyesen en el Salvador. El tercer decreto: Dios decretó salvar a los que creyesen en el Salvador y permaneciesen, y reprobar a los que no crean. Y también se añade como coletilla en un calvinismo reformado, en un arminiano reformado se añadía como coletilla: y reprobar a los que no crean o a los que crean y no perseveren, porque esos no son escogidos. Porque los escogidos son los que creen y perseveran. Ese sería el decreto arminiano. Y yo también lo he creído así desde que lo leí. Que un escogido verdadero no se pierde porque cree y persevera. Eso quiere decir que hay gente que cree y se pierde. O sea, sí apoya la posibilidad de apostasía. Y eso también lo apoyaría un arminiano clásico. En la defensa de la Academia Alta lo apoyaría Roger Olson, lo apoyaría, por ejemplo. Porque le hemos leído de sus libros también. Roberto Pizzirilli, en Gracia, Fe y Libre Albedrío, también. Y muchos otros escritores que son fenómenos y apoyarían lo que estoy diciendo. De hecho, estos versículos, menos lo de Pedro y Tesalonicenses, lo de agradó a Dios salvar, creo que lo cogí de Roberto Pizzirilli, en Gracia, Fe y Libre Albedrío. Lo de la elección corporativa lo hablan en casi todos los libros de los arminianos. Que si alguien quiere también, como os he dicho, lo del estudio de las lenguas, os lo digo. Os paso los libros esos que son muy importantes. Son maravillosos, los he leído, son tremendos, es que es una bendición. Te sorprende con la categoría de insultos peyorativos que dan a los arminianos, que te hacen verlos como que no saben nada. Cuando los leas vas a ver la brillantez de la mente arminiana formada académicamente. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Aconsejo para que os funda los plomos. Gracia, Fe y Libre Albedrío de Roberto Pizzirilli. No he visto personas haciendo exégesis de una forma más profunda, así tan fuerte, tan arrollador, que ese hombre, Roberto Pizzirilli. ¿Cómo interpreta una frase a lo largo de lo que ese autor decía de esa frase en todos sus escritos? Para hacer ese ejercicio de un versículo. Yo con ese fue una de las veces que me superemocioné con las lecturas. Con Roberto Pizzirilli, Gracia, Fe y Libre Albedrío. Me hizo una ilusión tremenda leer sus ejercicios. Es tremendo leerlo porque es que es emocionante, es emocionante. Es un arrollador, impresionante. Así que creo que somos elegidos en Cristo, tomando en cuenta nuestras decisiones, en base al argumento de los versículos que os he ido dando. Y sobre todo coger ese de Tesalonicenses y darle la vuelta para entenderlo. Predicación, llamado, fe, espíritu, elección. Preparado desde antes, sin duda. Dios ha preparado el camino para todos los que creen. Eso es sin duda. Dios lo previó. Eso sí. Qué bien. Adelante, José, ya termina. Dinos algo también y ya dejamos al tío Carlos. Bueno, por no añadir mucho más, simplemente aportar que creo que en cuanto a la elección, sabemos que el calvinismo pues ha dado mucho que hablar, sobre todo últimamente en nuestra denominación, porque como decía Diego, se está leyendo literatura que creo que se desvía de las bases, sobre todo que creemos dentro de nuestra denominación. Y, entre otras cosas, creo que ya no es porque se desvíe de nuestra denominación, creo, y lo digo desde aquí, que el calvinismo está totalmente errado y es una falsa doctrina. ¿Y por qué creo que es una falsa doctrina? Porque la Biblia no enseña que Dios escogiera soberanamente a unos para salvación y a otros para condenación. La Biblia no enseña eso. Eso lo enseñaba el determinismo pagano desde Sumeria,
desde los griegos, desde los romanos, desde los egipcios, incluso el neoplatonismo, y que luego a través de los diversos enfoques maniqueos que Agustín de Hipona maquilló en el siglo IV, los revistió como cristianismo y los introdujo dentro de la Iglesia, a lo que la Iglesia posteriormente refutó históricamente. Fue posteriormente, en el año 1500, que Calvino, con apenas 22 o 23 años, en su libro Institutos, comenzó a reafirmar las enseñanzas de San Agustín de Hipona, pero históricamente la Iglesia no ha creído en el determinismo pagano del calvinismo y nunca ha creído de que Dios eligiera a unos para salvación y a otros para condenación. Dicho esto, muchas veces se habla del versículo del capítulo 1 de Efesios, el versículo 4, cuando dice que hemos sido escogidos según el beneplácito de su voluntad. Y se basan en eso para decir que somos escogidos simplemente por soberanía de Dios. Vamos a ver, el hecho de que sea según el beneplácito de su voluntad está indicando, número uno, y este sería el primer punto, está indicando precisamente el motor, lo que le mueve a Dios. Es decir, la motivación que le mueve a Dios a su elección es el amor. Ese es el motor y el motivo. Ahora bien, una cosa es el motor y el motivo y otra es el medio. Número 2, el medio es la prescencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, elegidos según la prescencia. No es lo mismo el motivo que el medio. Por ejemplo, si yo quiero ir a Santander, allí, pues donde el tío Carlos, resulta que esa es mi motivación. Pero el medio que voy a escoger puede ser en coche, en tren o en bicicleta, que eso va a ser más difícil. Pero es diferente el motivo al medio. El motivo es el amor, el medio es la presencia. Número 3, tenemos que decir que Dios escoge corporativamente, como bien decía el Adán. Por lo tanto, todo aquel que mediante la gracia previniente sea capacitado para poder escoger al Señor y termine eligiendo escoger al Señor, él entra dentro del cuerpo elegido. Y este cuerpo elegido es el que está predestinado a salvación. Dicho esto, creo, hermanos míos, que hay que desechar estas doctrinas de nuestra denominación como sea. Y hay que hacer, desde aquí lo digo porque soy un programa que lo ve mucha gente, que lo ven muchos profesores de seminario, hombres que predican por toda España, que están en la dirección. Y creo que tendríamos que hacer mucho énfasis en poder refutar estas ideas que se están poniendo tanto de moda y que tengo que decir que están proliferando más de lo que pensamos en muchos sitios de España. Incluso predicadores que, aunque no lo prediquen en el púlpito, lo enseñan en sobremesas. Creo que hay que hacer mucho énfasis porque, créanme, llevo estudiando el calvinismo 20 años. Es horrible. Termina pintando una imagen de Dios fuera totalmente de la Biblia y es nociva para nuestras iglesias. Bien, pues dejamos al tío Carlos. Creemos en una elección condicional. Dios elige para salvación a aquellos que Él sabe de antemano por su presencia que van a creer. Y ya está. Elección condicional. Adelante, tío Carlos. Muy bien, maravilloso, como siempre. Hemos disfrutado y, Diego, agradecerte que a pesar de tu tensión y de las preguntas que te han entrado, Y ya tengo bastante ya. Como compañero. Bendiciones para todos, ha sido una maravilla. Bueno, creo que tenemos por ahí a nuestro hermano Manases. No sé si puede subir Jero. Manases.